¿Qué tal? ¿Cómo estás, Christopher? ¿Cómo estás, Jorge? Y ahora sí, hoy nuestra última sesión. Ya miren, en esta sesión vamos a trabajar con base de datos. O sea, así se llama el módulo, digamos la sesión, ¿ya? En realidad es conexiones sería, pues, ¿no? Vamos a hacer una conexión a base de datos Access, ¿ya? Y esa conexión nos va a permitir, uno, hacer consultas a una tabla y insertar registros también en una tabla de Access, ¿ya? Pero antes de hacer esto, vamos a revisar algunas pistas acá en esta presentación. Ya vamos a enterarnos primero qué es Access, ¿no? Porque de repente para no todos es, digamos, familiar esa aplicación. Ya. Entonces, al hablar de Access, Microsoft Access, estamos hablando de un gestor de base de datos, ¿sí? Entonces, vamos a empezar definiendo qué es un gestor de base de datos. Bueno, un gestor de base de datos es o sistema de gestión de base de datos. Bueno, acá está su acrónimo en español y este es en inglés. Es un conjunto de programas que permiten crear y mantener una base de datos, asegurando su integridad, confidencialidad y seguridad. Por tanto, deben permitir la base de datos y manipular la base de datos, ¿sí? Esas tres cosas nos permiten los gestores de base de datos. Como les dije, Access es un gestor de base de datos, pero no es el único, ¿sí? Inclusive es el más básico, ¿ya? Hay gestores de base de datos más robustos, como por ejemplo, están los logos que aparecen ahí, ¿no? Los demás son los más robustos que el Access. Access es de Microsoft, SQL Server también es de Microsoft, y este es más robusto. Después tenemos el MySQL, que también es otro gestor de base de datos, que se usa todas las páginas web, o la mayoría de páginas web que de repente por ahí alguno tiene su empresa o ha visitado las páginas web, trabajan con un gestor de base de datos también, ¿no? Porque, ¿no? A uno se va a estar logueando de repente a una ficha no sé, pues una ficha de inscripción en una página web. Detrás de eso hay una base de datos, ¿no? Un registro de inscripción, de repente uno consulta eh, los clientes del mes, ¿no? Todo eso está almacenado en una base de datos. Y para las páginas web se suele usar MySQL. ¿Ya? Hay otro gestor de base de datos que es el Oracle Database. Es uno de los primeros que salieron al mercado. Más o menos el año 80 habrá sido, 1970. Otro de dos. Y este es relativamente nuevo, Postgres SQL. ¿Ya? Entonces todos estos son gestores de base de datos, ¿ya? Y los que pertenecen a la familia de Microsoft son estos dos. ¿Ya? Y todos estos gestores de base de datos, bueno, tienen una interfaz gráfica, ¿no? Que de alguna manera me va a simplificar, realizar bastantes procedimientos en este gestor de base de datos, pero también para interactuar con estas bases de datos se maneja un lenguaje, ¿sí? Así como en Excel usamos funciones, ¿no? Para poder manipular datos y cosas así. Para los gestores de base de datos también hay un lenguaje y justamente se llama SQL. Por eso que la mayoría, para justamente nombrar a sus gestores de base de datos, han colocado SQL, ¿no? Porque ¿qué? SQL significa algo en realidad, ¿no? Pero acá le he puesto MySQL, acá le he puesto SQL Server, acá le he puesto PostgreSQL. Estos tres sí no, en sus nombres no tienen SQL, ¿no? Pero si se dan cuenta, la mayoría tienen. Y SQL es un... Rubén, ¿Sí? buenas noches con todos. Rubén, una consulta, una curiosidad. Oracle, o sea, el lenguaje de Oracle también es el mismo, o la misma, ¿cómo se puede decir? Están en la misma categoría estos. Todos son gestores de base de datos. Oracle Database, ¿no? Base de datos. ¿Sí? A ver, no sé tú, a ver, dime qué querías saber. Lo que quería saber es, a veces en la sintaxis de Access con SQL Server, o sea, tienen la misma sintaxis al momento de llamar a las funciones o ejecutar algo, Ah, ¿no? sí, 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 sí. Es que lo que pasa es que todos estos gestores O de base sea, de datos
acá hay 6, pero en realidad hay más. Digamos que estos son los 6 más, digamos, más representativos, ¿no? O más usados. Entonces, todos Mi, estos curi- mi curiosi- gestores de base de datos usan el mi- SQL. mi curiosidad nacía, ¿Oracle también es parecido el lenguaje a SQL Server? Sí, o sea, en realidad, mira, les voy a mostrar las vistas. Yo tengo instalado tanto Oracle, tengo instalado Access, tengo instalado SQL Server y también tengo instalado MySQL. De repente les muestro las 3 interfaces, pero las 3 interfaces podrían variar en algo. O sea, las que se podrían parecer son estas MySQL, SQL Server y Oracle. Esas son las que se parecen. Microsoft Access, digamos, también es un gestor de base de datos, pero está orientado para digamos, un público que no es muy especialista. Entonces, es bastante, casi todo se puede hacer en interfaz gráfica, ¿no? Digamos, es bastante amigable y cosas así, ¿no? Pero ya estos otros 3, MySQL, SQL Server y Oracle, ya están hechos para, digamos, los usuarios ya tienen conocimientos de SQL, ¿no? O sea, no es que, digamos, cualquier persona va a poder interactuar con el programa, ¿no? Sino, en cambio, este sí, ¿no? Digamos, es amigable, ¿no? Pero los demás sí requieren, digamos, algún conocimiento del lenguaje SQL. Y ahí justo de eso quería comentarles, ¿no? Todos estos gestores de base de datos tienen en común este lenguaje. ¿Ya? SQL es un acrónimo que significa, bueno, está en inglés, pero en español sería lenguaje estructurado de consultas. ¿Sí? Todas las bases de datos, todos los gestores de base de datos usan este lenguaje. Access también. Ahora yo les voy a mostrar dónde. Si bien uno puede interactuar o sea, puedes hacer muchas cosas con la interfaz gráfica, pero también como es un gestor de base de datos, también te permite trabajar con este lenguaje SQL. Y acá un poquito para conocer un poco más sobre este lenguaje SQL, acá, ¿no? SQL está directa y estrechamente relacionado a las bases de datos, por lo tanto nacen casi al mismo tiempo, y en 1970, cuando COT desarrolla el modelo relacional, mira, estamos hablando de 1970, lo hace implementando con este es un lenguaje llamado SQL. Inicialmente se llamó SQL, que estaba basado en el desarrollo llevado a cabo en los laboratorios de IBM. ¿Sí? Y justamente IBM es, pues, este acá, tiene su DB2. Es un gestor de base de datos de IBM. El lenguaje tuvo tanto éxito que luego de unos años IBM con su motor, ¿sí? Motor System R, el System R sería el gestor de base de datos. Y Oracle también, ¿sí? Por eso los dos fueron unos de los pioneros. Lo hicieron parte de sus motores de base de datos o gestores de base de datos, que es lo mismo, ¿ya? Para luego evolucionar a lo que hoy conocemos como SQL, ¿sí? Ya dejó de llamarse SQL, ¿no? Así, si no se llama SQL, SQL. Que luego se convierte en un lenguaje predilecto de todos los motores de base de datos, ¿sí? Actualmente todo motor de base de datos relacional usa este lenguaje SQL. Y en 1986 es estandarizado por el ANSI como SQL 86 o SQL 1. O sea, ¿qué significa eso? Que acá no sé si ustedes han escuchado de INACAL, ¿no? INACAL es el Instituto Nacional de la Calidad, pero que aparentemente por el nombre solo se preocupa de la calidad, ¿no? Bueno, en realidad ellos se encargan de normalización, de las NTP, ¿no? De las normas técnicas peruanas. Entonces lo mismo, una entidad, digamos, análoga a lo que es INACAL en Perú, es el ANSI en Estados Unidos. También es una entidad local, o sea, en Estados Unidos, que se encarga de la normalización, ¿no? De emitir normas, de mantenerlas y todo eso. Entonces, una de las normas, o sea, el año 86 se volvió una norma, este SQL, una norma americana. Se llamó SQL 86 y SQL 1 o SQL 1. Que poco tiempo después, o sea, al año siguiente, también sería estandarizado por la ISO. Bueno, y la ISO ya al ser estandarizado por la ISO, ya se convierte en una norma internacional. ¿Ya? O sea, el año 87 se convirtió en una norma internacional. En el año 92 se suprimen, bueno, ya que estos son algunos comentarios, lo vamos a pasar por alto. Ya, y este SQL
tiene 4 categorías de comandos. ¿Ya? En realidad hay cursos de SQL, ¿no? Hay cursos de 30 horas, 40 horas. Nosotros simplemente vamos a hacer un vistazo rápido. Categorías de comandos, ¿sí? Hay 4 categorías, como les digo. Aquí están. DML, DDL, TC y DCL. ¿Ya? La mayoría de cursos están orientados a manejar estas 2 categorías. Las 2 primeras nomás, ¿no? En los cursos de, digamos, de 15, 30 horas se manejan estos, ¿no? Esto lo ven más que todo los DBA, los administradores de base de datos, los otros 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa DML? Significa lenguaje de manipulación de datos. También es un acrónimo en inglés, ¿ya? Lenguaje de manipulación de datos. Y a esta categoría pertenecen estos 4 comandos. Nosotros vamos a usar los 2 primeros hoy, pero usar de manera muy básica, ¿sí? Porque no es un curso de SQL, simplemente vamos a hacer conexión. Pero lo que pasa es que para que ustedes tengan una idea, entonces yo les estoy mostrando este resumen, pues, ¿no? O sea, tanto select como insert que vamos a usar hoy, de forma bien básica, pertenecen a esta categoría que es lenguaje de manipulación de datos, ¿no? Hay otras más que son, hay otros 2 comandos más de esta categoría que es delete, me va a permitir insertar registros a una tabla también. Delete me va a permitir eliminar registros, ¿sí? Un registro o varios registros, todos, en realidad este delete va a eliminar registros de acuerdo a un criterio que nosotros proporcionemos. El update es actualizar, ¿no? Va a actualizar registros, ¿no? De repente, oye, ya no, su correo no es este, entonces hay que cambiar el correo por, ¿no? Cambio de correo electrónico, ya cambiamos, actualizamos. ¿Sí? Ese es el lenguaje de manipulación de datos. Nosotros vamos a trabajar con estos 2 primeros, ¿ya? Este de acá es lenguaje de definición de datos. Vamos a usar el create también y este drop, les voy a enseñar. Así, algo rápido. Create y drop. Create me va a permitir crear objetos dentro de este gestor de base de datos. Alter me va a permitir modificar esos objetos. Drop me va a permitir eliminar los objetos. Truncate me va a permitir eliminar registros. Renombrarlos. ¿Ya? Y estos 2 ya no les comento mucho porque más serían para los DBA, como dije, ¿no? Para los administradores de base de datos. Bueno, y acá un poco lo que ya les anticipé, ¿no? Acá está, ¿qué significa DML? Manipulación de datos, DDL, definición de datos, y acá está un poco, bueno, brevemente, se menciona qué es lo que hace cada comando, ¿no? Select recupera datos de la base de datos, y insert añade nuevas filas o registros a la base de datos, delete suprime filas, puede ser una fila o varias filas de datos de la base de datos, update y así, ¿no? Create table ya sería un ejemplo, ¿no? Create table. En realidad el comando es create, pero acá tú estás dando un ejemplo de create table, o sea, crea una tabla. Añade una nueva tabla a la base de datos. Drop table, él suprime la tabla a la base de datos, ¿no? Y así. Ahí acá, yo les decía que vamos a usar el insert y el select. El insertar datos a una tabla. Para ingresar un registro a una tabla, utiliza el comando insert, justo que ese pertenece a la categoría DML. ¿Sí? Entonces, y esta es la sintaxis, así como nosotros cuando trabajamos con funciones en Excel no manejamos sintaxis, ¿no? La sintaxis para, por ejemplo, el buscar V, hay una sintaxis para el derecha, izquierda, ¿sí? Cada función tiene su sintaxis, ¿verdad? Este comando insert también tiene su sintaxis y es esta la que está acá, en el cuadro amarillo. Insert into sería el comando que voy a usar. Table name sería la tabla a la cual quiero insertar registros. Y entre paréntesis están los campos a los cuales voy a ingresar registros, ¿no? Y acá, values, están qué valores voy a ingresar. Para la columna 1, este valor. Para la columna 2, este valor 2. Para la columna 3, este valor 3. Y así sucesivamente si tuviera más columnas. Y acá hay un ejemplo ya, pues, ¿no? Insert into en la tabla MP y voy a insertar datos a estas columnas. Son 3, 6, 8 columnas. Y values, y entre paréntesis está qué valores voy a ingresar a cada una de estas columnas. 1, 2, 3, 4, curtes y así. Ese sería insert into, eso lo vamos a usar hoy.